Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que este año haya empezado muy bien, que estén muy bien de la salud. Me siento muy feliz porque ya muy pronto nos volveremos a ver los domingos en la iglesia. Pero hoy quiero preguntar, ¿tienes un corazón puro? La Biblia nos enseña en el Salmo 24, 3, 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Al escuchar esta pregunta que hace el salmista, todos levantaríamos la mano inmediatamente. ¿Quién no desea estar en su lugar santo, cerca de Dios? Realmente es maravilloso estar cerca del Señor. En su presencia hay plenitud de gozo, declara el Salmo. En su presencia hay paz, hay seguridad, hay protección contra todo lo malo de este mundo. Pero no todos pueden llegar hasta ese lugar santo. El pasaje de hoy nos dice que solo puede llegar hasta allí el limpio de manos y puro de corazón. Todo lo que está relacionado a Dios es limpio y puro. Nada sucio o corrupto puede acercarse a donde está el Señor. La suciedad del pecado nos separa de Dios. La limpieza de nuestro corazón nos acerca a Él. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando David cayó en pecado del adulterio al fijarse en Betsabé, la mujer de Urías el Eteo, y más tarde planeó la muerte de éste, perdió el gozo de la presencia de Dios y se sintió sucio de corazón. Después se arrepintió y confesó su pecado, quebrantándose amargamente al escribir el Salmo 51. Como vemos en el versículo 10, David suplica al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y más adelante clama: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. En medio de su dolor por haberle fallado a su Dios, David le pidió un corazón limpio y un espíritu restaurado. Él sabía que solo esto era necesario para volver a sentir el gozo de la presencia de Dios. Esta es la única manera de tener una relación profunda con el Señor. Por eso, el primer paso para una reconciliación del hombre con su Creador es aceptar el sacrificio de Jesucristo, cuya sangre nos limpia de todo pecado, de toda suciedad, de todo aquello que nos separa de Dios. La Biblia nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El sacrificio de Jesucristo en la cruz tuvo como fin el perdón de pecados y la salvación de todo aquel que cree. Nuestros corazones se mantienen limpios cuando utilizamos el detergente del Señor, la Santa Biblia. La palabra de Dios ha sido dada a la humanidad como un libro de enseñanza y un medio para limpiar nuestra suciedad al revelarnos nuestros pensamientos equivocados o una conducta que no glorifica el nombre de Dios. Cuando la Escritura habla a nuestros corazones, el Espíritu Santo nos redarguye, y cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, se produce una limpieza. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es limpio y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Un corazón debe estar limpio para que el Espíritu Santo se manifieste en él y se lleve delante de nuestro Padre Celestial. Por eso es tan importante separar el tiempo diariamente en el que leemos la Biblia y oremos. Si es posible, temprano en la mañana, al comenzar el día, debemos buscar un momento en el que podamos tranquilamente leer la palabra de Dios y buscar el rostro del Señor en oración. Por regla general, durante los primeros minutos de oración, muchos pensamientos de todo tipo vienen a la mente. Pero si insistimos, buscamos la presencia de Dios, si pedimos al Espíritu Santo que nos lleve hasta Él, si nos humillamos ante la infinita santidad de Dios, si nuestro esfuerzo se concentra en una declaración sincera que salga del corazón, pronto vamos a comenzar a sentir una paz profunda, inefable, que nos anuncia la entrada a ese lugar santo donde podremos disfrutar plenamente de la presencia del Señor. Es muy importante. Es un tiempo precioso que ministra profundamente nuestro espíritu.
A medida que lo hagamos día tras día, nos resultará más fácil andar en el Espíritu y vivir en una íntima comunión con Dios. Este es un tiempo perfecto, este tiempo de cuarentenas, estos tiempos de encerramiento son perfectos para entrar en esa intimidad con el Señor. Por eso yo te doy gracias, Padre Santo. Gracias por el privilegio que nos das de llegarnos hasta tu trono de gracia. Te ruego perdones nuestras ofensas y limpies nuestros corazones para que nada interfiera y podamos disfrutar de tu santa presencia, de tu paz y de tu gozo, Señor. Esto te lo pido en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro Hijo, todo, porque Jesús es todo en nuestra vida. Los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amén. Bueno, muy buenos días a todos. Dios los bendiga o los siga bendiciendo, porque yo sé que ustedes han recibido la bendición de Dios, nuestro Padre Todopoderoso, amoroso. Así que no me cabe duda de que estamos en la presencia de Dios y ustedes también están en la presencia de Dios permanentemente. Bueno, segundo domingo del año. El domingo pasado celebramos la Cena del Señor. Espero que hayan podido celebrarla bajo el entendimiento de la palabra, de lo que ella nos enseña, sobre lo que esto significa. No es un ritual más, es algo que tiene mucho sentido, es algo que nos lleva a una comprensión mucho más amplia de lo que pasó en la cruz y todo lo que el Señor hizo, nuestro Padre hizo a través de Jesucristo, siendo Él mismo en forma de hombre, hizo por nosotros en la cruz. Y cuando entendemos esto, mis queridos hermanos, cuando sabemos lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, cuánto amor derramó a través de Jesús por cada uno de nosotros, la victoria que obtuvo sobre Satanás, sobre el pecado, y que esto nos libera, y que cuando entendemos esto podemos realmente ir haciendo una transformación de nuestra forma de pensar. Por lo tanto, ya no vamos a obedecer al pecado, a Satanás, como lo hacíamos antes. Antes no teníamos ni idea que estábamos bajo el dominio de Satanás. Como dijo mi esposa, perdón, muy pronto vamos a estar otra vez congregándonos en nuestro sitio, nuestra congregación. Vamos a estar reuniéndonos, así que esperamos, ya les avisaré con tiempo, esperamos que la mayoría vayan. Yo sé que no todos van a ir, algunos pues con razón tendrán sus consideraciones para no salir todavía. Sin embargo, están todos cordialmente invitados, ya les anunciaremos la fecha. Muy bien, estamos entonces iniciando un nuevo año y un año diferente, Y por eso hoy quiero hablarles a ustedes de un mensaje que considero muy poderoso, es de parte del Señor. Cuando estamos en el camino del Señor, lo que estamos haciendo es dependiendo de Él, aprendiendo cada vez más a depender de Él. Eso es lo que hacemos. Y cuando caminamos en la dependencia de Él, cuando caminamos escuchando, escudriñando su palabra, aprendiendo su palabra, entonces nuestra fe va siendo mucho más sólida. Muy bien, les invito a que oremos, por favor, dispongamos este momento, sea este preciso momento para dejar todas las cosas a un lado, lo que no es propio de ahora. Ya tendremos tiempo para otras cosas, para el almuerzo, para la llamadita, para el internet, para lo que sea, el WhatsApp. Solo concéntrese en este momento. Disponga todo su ser, como lo dice el Señor. Padre mío, gracias. Gracias porque aquí estamos, Señor, nuevamente, siguiendo adelante, Señor, en la misión que tú nos has encomendado de anunciar las buenas nuevas, de llevar este mensaje de salvación, Señor. Nos has dado todo lo que necesitamos, tu Espíritu mora en mí, Señor. Gracias, Papito Dios, porque Él me revela tu palabra y a mis hermanos también. Les da sabiduría, nos da sabiduría para comprender todo esto, todo lo que significa tu palabra, Señor, todo lo que hiciste allí en la cruz por nosotros, todo lo que desde siempre has pretendido, Señor, para nosotros. En este momento, Señor, te ruego, ayúdanos a disponernos, a cada uno de los que están allí,
los que van a escuchar este mensaje, los que lo van a leer eventualmente. Por favor, Señor, que esta palabra quede en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Perdón. El título de esta enseñanza, como ustedes ya lo vieron, es Sobre ti está su luz. Estamos iniciando un nuevo año muy diferente a todos los demás, con características para todos iguales. Es decir, hoy estamos bajo restricciones. Mucha especulación hay sobre un plan elaborado por un grupo de gente poderosa que son los dueños del mundo. Por ahí hay muchos rumores, los Illuminati, etcétera, un grupo de poderosos que son los que dicen, son los que administran, y ellos están haciendo todo esto para controlar mucho más a las personas. Por supuesto, todo esto es simplemente rumores que nadie se ha atrevido a probar de una manera contundente como ciertos. Mucho se habla de las vacunas, mucho se habla de los microchips, de la marca del Satanás, etcétera, etcétera. Toda clase de mensajes que, a mi modo de ver, tienen como objetivo conducir a que toda la humanidad, sin excepción, viva bajo un gran temor a morir, a la ruina y a la absoluta anarquía. Y por más que nosotros deseamos que las cosas por fin cambien para volver a la normalidad, no hay adelante un paisaje claro, una visión clara que indique realmente que eso va a suceder pronto, es decir, que vamos a tener esa normalidad. Al contrario, cada vez más salen por ahí científicos y nos alargan el tiempo que esto va a durar, un periodo de 3, de 5, de 10 años, ya están diciendo. En fin, las vacunas que están saliendo pues no van a ser realmente las que van a controlar todo. En fin, hay una cantidad de cosas. Y muchos están colocando su esperanza en estas vacunas, pero eso también es incierto. Cuando leemos y escuchamos tantos reportes, tantas noticias sobre la eficacia verdadera de ellas, nadie dice con certeza absoluta que lo son, que ellas son la solución, pues además no se han seguido los protocolos apropiados y acostumbrados para la elaboración y prueba de la eficacia de estas vacunas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde podemos ir? Preguntas como estas abundan en nuestras mentes y para muchos no hay una respuesta apropiada, pero para otros sí hay certeza absoluta de cuál es la respuesta cierta y verdadera. Ahora, lo cierto en todo caso es que la gran mayoría de las personas en el mundo están pensando si esto es realmente la proximidad del fin de la humanidad como lo conocemos, porque de eso se ha encargado la propia humanidad, es decir, de ilustrar suficientemente a través de películas, de libros, de la religión, de ilustrar cómo es y cuándo es el fin del mundo. Tampoco hay certeza sobre esto. O sea, el mundo no conoce cómo es el fin. A duras penas algunos teólogos se ponen de acuerdo en la interpretación de las profecías sobre el fin. Por lo tanto, pues no hay como una certeza absoluta sobre esto. Ahora, hace unos cuantos meses atrás, traje una enseñanza sobre los últimos tiempos basándome en lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos sobre la pregunta que le hicieron a propósito de los tiempos del fin. Y estoy citando Mateo capítulo 24, que también es un capítulo donde los teólogos no se han puesto de acuerdo. Los historiadores tienen sus teorías, etc. Sin embargo, hay cosas que a mí me gusta analizar del capítulo 24 y empecemos en el versículo 3. Dice Mateo 24, 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas en una. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor comenzó a contestar cada una de ellas. La primera pregunta
es sobre la destrucción del templo, porque el Señor Jesús les había dicho, usted lee atrás, que todo eso que ellos veían, el templo y estos edificios, sería destruido, y eso sucedió. La segunda pregunta es sobre la venida del Señor, un día que es muy importante, porque ese día todo sucederá, es decir, va a pasar el juicio a Satanás y a su ejército de demonios, de ángeles caídos. El pecado, la muerte van a tener su destino, el destino final, y a los que no creyeron en lo que Él hizo y que les fue anunciado alguna vez, porque eso es una declaración que hace el mismo Dios, ellos van a ser enviados a su destino final, que es nada agradable, es el lago de fuego, donde van a estar todos los demonios, es una muerte eterna, muerte espiritual separada de Dios, que es paz, que es amor, y ellos van a estar en un sitio de nada agradable. Y en ese mismo día, el día de la venida del Señor, cuando uno lee en Apocalipsis, allí en el capítulo 20 del 1 al 6, y otras escrituras, uno se da cuenta entonces que ese mismo día también los cielos y la tierra van a ser renovados, restaurados por Dios, y la nueva vida junto al Padre Celestial comienza por siempre y para toda la vida, eternamente, una vida de perfección. Es cuando Jesús entrega su reino al Padre. En 1 Corintios capítulo 15 creo que está esto. Ahora, entonces, ese es el día que marca el nuevo comienzo y esa es la esperanza que tenemos. Ahora, lo primero que Jesús les contesta a su inquietud de cuándo es esto, en el versículo 4 Él les contesta en Mateo 24:4. Recuerden que vamos a estar siempre, o por lo menos un buen rato ahí en Mateo 24. Entonces en el versículo 4 Él les contesta, ¿qué es lo primero que les dice? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Y les dijo cómo vendría el engaño ahí en el versículo 5. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. O sea, Jesús es muy popular. El nombre de Jesús, del Señor Jesús, es muy popular. Todo el mundo lo invoca, todo el mundo lo señala, todo el mundo lo usa, pero muy pocos lo conocen. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces dirán en el nombre de Jesús, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ahora, ¿qué significa el Cristo? Significa Mesías, significa ungido. Un título que corresponde a Jesús como el que vino a salvar a la humanidad por su perfección, por su amor y su sacrificio, siendo Él el Cordero perfecto. Pero también lo usaron algunos en el Antiguo Testamento para destacar su oficio como ungidos para oficios especiales designados por Dios. Así que cuando Jesús les dice que muchos dirán que son el Cristo, les está diciendo que muchos vendrán pretendiendo ser los ungidos especiales con el poder de dar solución a los problemas de la humanidad, de salvar a la humanidad. Entonces, si miramos con detención lo que hoy estamos viviendo, eso está pasando. Muchos han surgido con la solución a un problema producido por Satanás, quien es el padre del engaño y la mentira. El que vino a matar, robar y destruir. Para esto, sencillamente no necesitamos ser teólogos y darnos cuenta que ese propósito se está cumpliendo con mayor intensidad cada vez. Luego de esto, el Señor les sigue diciendo en los versículos 6 y 7. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Todas estas cosas han estado sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, lo cual no es propiamente señal de que el mundo está llegando a su fin. Yo recuerdo la historia reciente cuando se dio por hecho que se desataría una guerra nuclear entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética
por causa de los misiles rusos en Cuba. Entonces todo el mundo hablaba de que se iba a desatar la tercera guerra mundial, iba a ser una guerra nuclear, iba a ser el fin, pero nada pasó. El Señor no dice mentiras, no se preocupen porque esto todavía no es el fin. Por eso el Señor Jesús les dice en el versículo 8, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, estas cosas permanentemente las estamos diciendo, las estamos oyendo y viendo. Así que no es propiamente la señal que nos dice que será el último tiempo. Es como si les estuviera advirtiendo que nada de esto es señal. O sea, más lo que realmente indicará traerá dolor permanente porque apenas es el comienzo de esos dolores. O sea, todas estas cosas que están sucediendo es como el comienzo. Y luego les indica a los presentes, los que están con él allí, que ellos, no nosotros en este tiempo, sino a los que iniciaron la difusión de las buenas nuevas, lo que les iba a suceder. Versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y esto sucedió. A ellos, principalmente en la región de Israel, en la nación de Israel, los judíos no querían oír lo que el Señor vino a enseñar, porque se les iba a desarmar todo su aparato religioso. Ellos no querían cambiar, ellos daban por hecho que la ley era su propósito de vida. Ellos nunca entendieron que la ley condenaba, no salvaba, porque la ley les dijo el pecado que ellos tenían, y la ley es santa, pero ella no salva. Y entonces ellos se dedicaron a la ley, mas no se dedicaron a Dios. Y ellos no querían escuchar entonces que Jesús viniera a desarmarles todo su aparato religioso, los sacrificios, el templo, todo esto. Ellos no quisieron esto. Y entonces ellos mismos propiciaron la muerte de los primeros discípulos, de los apóstoles. Ahora bien, aunque mi propósito hoy no es traer una enseñanza sobre los últimos tiempos, solo estoy señalando algunas cosas de los últimos tiempos para llegar al mensaje que quiero que ustedes se lleven hoy, con el cual usted puede cobrar aliento, no dejarse engañar por las circunstancias y menos por la cantidad de mensajes engañosos que circulan por todos los medios sociales. No se trata de negar lo que estamos presenciando, que es una realidad. No se trata de decir que no existe un contagio masivo. No se trata de eso. Se trata de creer por encima de ello lo que Dios dice. Ahora, para concluir esta parte inicial, solo quiero acotar algo más, de lo cual el Señor fue claro. Y es la característica principal, la que yo creo es realmente la gran señal de los últimos tiempos. Y yo le pido que usted lo analice, o sea, lea esto, piénselo, mírelo con respecto al presente y miremos si está sucediendo o no. Vamos ahí al versículo 10, del versículo 10 al 13. Estamos en Mateo 24. Mateo 24, 10 al 13. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que comiencen a suceder todas estas cosas, a incrementarse mucho más. ¿Por qué muchos se apartarán? Pues porque viene el desánimo, porque nadie cree que esto pueda suceder, porque nadie le da el crédito a Dios y la gente desarrolla más su maldad. Ahora, la gente sí cree que Dios existe, pero para achacarle toda la culpa, para echarle a Él la culpa de todas las cosas. Y la gente no ha entendido que Él venció el mal para que el que viva de acuerdo a su voluntad entonces pueda tener una transformación de vida para hacer el bien. Ahora, el hombre es el que ha diseñado el mal siendo un títere de Satanás. Entonces, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Ahora Jesús le está hablando a sus discípulos y le está hablando en un ambiente cristiano. Versículo 11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora,
Si analizáramos muy detalladamente cada uno de estos versículos, encontraríamos muchas más cosas. Por ejemplo, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora, esto dice que estas personas, para mantenerse firme, es porque están pasando por una situación inestable. Mantenerse firme es mantenerse firme en la seguridad, en la fe de que Dios es y que Dios existe y que Dios lo que promete lo cumple. Yo creo que estas escrituras hablan a cada uno por sí solas. Y no puedo más que clamar para que la fe de los que están escuchando, de ustedes, o de los que están leyendo esta enseñanza, no falle, como le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando supo que Satanás lo iba a sacudir. Fíjense que entonces el cristiano puede ser sacudido, pero el que tiene fe persevera. Y yo oro para que entonces usted persevere en la fe, para que profundice en el conocimiento de Dios a través de la Escritura, al punto de llegar a conocer la verdad para descubrir el engaño y no caer en falsedad. Pero lo cierto es que el amor de muchos ya se está enfriando. No estoy hablando propiamente del mundo. El mundo es cruel, el mundo es indiferente. Pero estoy hablando también de mucho, en el mismo marco en el que habló Jesús, estoy hablando de los discípulos, de los creyentes. El Señor le está hablando a su iglesia. Si usted es creyente, usted es el que coge la Biblia. El mundo no coge la Biblia. Entonces Jesús le está hablando a su iglesia y le dice que el amor de muchos se enfría. Y eso está pasando. La indiferencia hacia las cosas de Dios, aún dentro de los cristianos, está aumentando. No hay injusticia en Dios. Porque si usted sigue leyendo el versículo 14, dice que el evangelio del reino, ¿de cuál reino? Del reino de Dios, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Ahora, el reino es lo que Dios quiere que usted entienda, que existe, que está imperando ahora, es el reino de Jesucristo. Jesucristo está reinando. Y Él está reinando a través de su iglesia, del que realmente cree. ¿Cómo es esto? El que cree asume su posición, su identidad de hijo, su posición de rey y sacerdote de Dios para obrar sobre el mal y llevarle las buenas nuevas a los que no la conocen. Así es que está gobernando Dios. Ahora, lo que sigue de ahí en adelante es la descripción de eventos que sucedieron también en esa época, es decir, el templo de los judíos fue violentado, allí se sentó un emperador romano en el lugar santo, luego fue destruido, los creyentes fueron dispersados, perseguidos y luego asesinados. Cosas terribles que no solo pasaron en aquella época. El templo fue destruido como lo predijo el Señor, pero la tribulación sobre la humanidad, especialmente los judíos, porque Él estaba hablando también a los judíos, Jesús estaba en medio de ellos. Ellos han sido perseguidos en toda su historia. Solo recordemos el Holocausto en la Segunda Guerra. Ahora bien, hay otra gran característica que requiere nuestra atención y es lo que Jesús les dice allí en el versículo 21 al 22. Mateo 24, versículos 21 al 22. Dice, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Ahora note que Jesús está hablando de algo que solo va a suceder una sola vez por su gran dimensión, por su gran maldad, por lo terrible de sus consecuencias. Una sola vez. No la ha habido ni la habrá. O sea, una sola vez. Y dice que habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio. Ni la habrá jamás. Eso quiere decir
que por muy trágico y difícil que haya sido la matanza que hubo, por ejemplo, en el tiempo del Imperio Romano, no fue lo suficientemente fuerte como Jesús lo quiere indicar. Porque como les dije anteriormente, el holocausto fue aún mucho más trágico. Hubo más de 6 millones de muertes de judíos por el capricho de un líder de Satanás. Eso sin contar los otros muertos que esa gran guerra, la Segunda Guerra, dejó. Entonces, si esto nos ha parecido trágico, pues Jesús no estaba hablando de eso, está hablando de algo mucho mayor. Porque no solo va a suceder una vez. Y fíjense que han habido estas cosas una y otra y cada vez más grandes, pero no es tan trágica. Es decir, comparado con la gran tribulación que va a haber en la tierra. Y así como comenzó a enseñarles Jesús, quiere finalizar diciéndoles que aún en medio de esa tribulación surgirán Cristos, es decir, ungidos, gente pretendiendo de parte de Jesús, pretendiendo tener solución para seguir engañando a la gente, seguramente ofreciendo soluciones a la gran tragedia. Ahora, en medio de todo esto, Jesús dice, no teman, no tengan miedo. ¿Cómo es que uno no puede o no va a tener miedo? Yo no me imagino en la Segunda Guerra, por ejemplo, que hubo tantos muertos, tantos millones de muertos, especialmente de judíos. Yo no me imagino cómo en medio de tanta muerte, esta gente que sufrió tanto, cómo no tener miedo. Ahora, el asunto está no en las circunstancias que van a cambiar, porque el Señor, al contrario, el Señor ha sido honesto y nos dice que van a suceder cosas mayores, sino está la seguridad en lo que creemos. Ahora, en mi concepto, estamos llegando al punto de esa gran tribulación sobre la cual hay muchas opiniones. Muchos dicen que la iglesia, en otras palabras, los creyentes, no van a estar en esa gran tribulación, que eso ya sucedió, en fin. Yo solo digo lo siguiente, yo no pretendo anular ninguna teoría de respeto a los teólogos, o sea, yo no tengo ese nivel de teología. Y si usted está de acuerdo o no, ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es, ¿y nuestro Padre qué dice? Vamos a su palabra. Vamos a su palabra. Porque su palabra es lo único que persevera, permanece por siempre. Es lo que nunca cambia, porque es Dios. Dios es inmutable. Porque hay más palabras de aliento, palabras de seguridad y de paz real para el que cree, para el que hace de la palabra de Dios su verdad, que palabras de tormento, de tribulación y de temor. Como les dije antes, mi propósito es que usted se quede con lo que Dios determinó para sus hijos. Ahora, ¿y quiénes son sus hijos? Miremos. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Ese es el Espíritu Santo. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Si alguien todavía no sabe que es hijo de Dios, la manera de serlo es solamente por fe, no es por su propio esfuerzo, no es por sus méritos, no es por su inteligencia, no es por su bondad, es por fe y fe en Jesucristo, como lo dice la Escritura. Juan capítulo 3, versículos 14 al 18. Juan 3, 14 al 18. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto. Ahí está hablando Jesús. Para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo,
para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el único Hijo de Dios. Algunos se preguntarán, ¿cómo así? ¿Por qué la injusticia de Dios? ¿Por qué ya ha sido condenado? Mira, hermano, desde que Adán y Eva dejaron, los primeros hombres dejaron entrar el pecado al mundo que era de perfección, Dios le había dado la potestad al hombre para que administrara ese lugar de perfección que se llamó el Edén, el paraíso, y ellos no hicieron caso y permitieron que Satanás les dijera cosas y le creyeron a Satanás. Pues desde ese momento el ambiente del mundo cambió, ya no era de perfección sino de maldad. Pero Dios no nos abandonó. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todos nacimos ya separados de Dios. Todos. Entonces, como consecuencia, eso es lo que la Biblia determina, muerte espiritual, separados de Dios. La muerte espiritual, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios no se quedó en esto y por eso Jesús vino. Él mismo Dios tomó la forma de hombre, se hizo hombre, dio su vida por nosotros para vencer otra vez a Satanás y volvernos a trasladar a su reino. La cuestión es que ya este cuerpo tiene que quedarse y todo tiene que ser renovado. Ahora, la fe en esto es lo que nos da el derecho a ser hijos de Dios. Y yo solo oro para que si usted no ha creído en lo que Dios hizo por usted, en cuanto Dios lo amó, porque ahí dice Juan 3:16, dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo, y usted es parte de la gente del mundo, que entregó a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo el que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Pero el que no cree, ya está condenado, o sea, sigue en su mismo estado. Entonces yo oro para que si usted no ha creído en lo que Dios hizo por usted, en el amor que Él derramó por usted en la cruz, pueda ahora creer y recibir ese amor en el nombre de Jesús. Ahora bien, siendo hijos, y él por esa fe nos hace sus hijos. Él tiene la potestad de hacerlo. No importa su condición. Él lo pasa a usted. Ahora, en la medida en que usted va entendiendo qué fue lo que pasó, qué significa que Él lo ponga en su reino, usted va entendiendo lo que es el pecado y se va apartando de él, porque además le da el poder para hacerlo, le da el Espíritu Santo. Entonces, siendo hijos, Dios habló muchas veces por sus profetas palabras no perecederas, porque como dice la Biblia y lo dije anteriormente, su palabra nunca dejará de ser. Y Él dijo en Isaías capítulo 62, y yo le pido a mi hermano, si usted no está tomando notas, tome notas de aquí en adelante, si quiere. Coja esta palabra, todo esto que le voy a decir, todos estos versículos, escríbalos, vuelva y léalos, póngalos en un sitio, haga de ello una costumbre de leerlos, un hábito. Hay muchas promesas en la Biblia, pero escríbalas, por favor, vuelva sobre ellas, léalas y medite en ellas. Y si las puede guardar, grabárselas, repáselas y repítalas en su mente cada vez, porque esto es lo único que lo va a ayudar a tener seguridad. Isaías 62 dice, mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierra sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. El año que dejamos y este que inicia ha envuelto al mundo en una mayor oscuridad por causa de una pandemia que tiene menos cantidad de muertos que otras enfermedades, pero que por alguna razón se le ha dado demasiado énfasis. Yo no digo que no exista, pero la intención de este virus, quien quiera que lo haya creado, y todo esto viene de Satanás, lo que está detrás de él es infundir un gran temor, traer una gran ruina y desesperanza. Apartar a los creyentes de Dios si puede. La noche que salieron los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto,
hubo una clara separación entre la gente de Dios y la gente del mundo. Usted recuerda que eso lo llamaron la Pascua. ¿Sí? Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo que le indicara a todas las familias que por cada una familia cogieran un corderito y lo sacrificaran esa noche y comieran de este corderito y con la sangre pintaran los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara a ellos. Esto tenía la intención de acabar con los primogénitos. Y lo único que hizo diferencia entre una y otra cosa, entre esa gente que obedeció a Dios y la gente que no creyó en Dios, eso fue el poder de Dios. Esa misma noche que representó devastación, muerte y pérdida para los egipcios, la gente que creó su propia religión, que no conocía sobre el Dios soberano, creador de todas las cosas, representó al mismo tiempo liberación, sanidad y prosperidad para el pueblo de Dios. Escuche, entienda bien. El pueblo de Dios está bajo el cuidado de Dios. Y fíjense que el ángel de la muerte pasó por entre ellos, pero no los tocó. ¿A quién tocó? Al que no tenía a Dios como su Dios, como su Padre. Esa separación tan clara entre unos y otros, entre el pueblo de Dios y los demás. Y si usted conoce la historia, los judíos que estaban saliendo de esclavitud no se caracterizaban exactamente por su fidelidad a Dios. Se determinó por el poder de Dios. Dios ha bendecido a través de generaciones a los que son suyos porque han creído en Él, en lo que pasó en Él, lo que Él dice y siguen sus instrucciones. Eso es lo que se llama obediencia. Y cuando han creído en Él, bendice al pueblo de Israel hoy a causa de su pacto con los patriarcas. Usted analice esta nación. Analice a Israel. En la historia reciente de la humanidad hay una guerra que se llama la Guerra de los 6 días. Israel es una nación pequeña en comparación con la nuestra en Colombia, por ejemplo. Es una nación pequeña, pero es una potencia. Potencia no por el poder de ellos, sino por el poder de Dios sobre ellos. En esa guerra ellos salieron victoriosos en 6 días. Todas las naciones árabes se juntaron y vinieron contra ellos y no los pudieron derrotar. Israel los derrotó. ¿Por qué? Porque Dios estableció un pacto con ellos y les dijo que siempre iba a ser su Dios, que siempre los iba a bendecir y prosperar, y Israel es una nación próspera en todos los aspectos. Ahora Dios bendice hoy igualmente a quien es su hijo amado, y yo espero que usted sea ese su hijo amado. A los que por la fe en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz, fuimos hechos sus hijos. Escuche las palabras. Fuimos hechos sus hijos. Usted no se hizo hijo de Él. Él lo hizo hijo suyo. Él lo adoptó. El que es adoptado no escoge quién lo adopta. El que adopta escoge al que va a ser adoptado. Y no nos adoptó por causa de nuestra bondad, de nuestra perfección. Nos adoptó, nos hizo sus hijos porque Él es bueno, porque Él es soberano, porque Él es el dueño de todas las cosas, porque Él es Padre. Si usted se atreve a creer lo que Dios es, si usted se atreve a creer lo que la obra finalizada de Cristo hizo por usted, podrá ver esa clara diferencia entre usted y el mundo. Sí, así es. La palabra de Dios dice en Juan 17, versículos 15 al 16, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Esto es una gran promesa. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Jesús está haciendo esta oración al Padre. Y hay una promesa en la Biblia que Dios escucha la oración de sus hijos. Jesús es el Hijo, el primogénito, y le está orando al Padre. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
O sea, la protección de Dios está sobre sus hijos. Ahora, yo no le estoy garantizando a usted que su cuerpo y su vida en esta tierra va a ser eterna porque usted tiene que dejar este cuerpo. Usted lo tiene que dejar y gloria a Dios que lo va a dejar. Y usted clama por dejarlo. Porque no nos mintamos, pero nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y sigue el Señor entonces diciendo en el versículo 16, ellos no son del mundo. Escucha esta declaración, como tampoco lo soy yo. No está hablando de este planeta Tierra. Él está hablando del sistema de vida donde impera Satanás. Nosotros no somos de ese sistema. Nosotros ahora pertenecemos al reino de los cielos, donde Dios reina. Esta es la verdad de Dios para el que tiene fe. No es la verdad de un hombre, es la verdad de Dios manifiesta a través del Espíritu Santo que quedó escrita para que nosotros aprendiéramos. Escuche, aun cuando estamos en este mundo, no pertenecemos a este sistema de vida. Ahora, pertenecemos al reino donde nuestro Padre es Rey soberano e impera su voluntad. Vamos a Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, todo este cuerpo donde se acumula enfermedad por causa de nuestros excesos, por causa de que aprendimos el ambiente del pecado, donde nosotros creemos que la satisfacción está en todo lo que nos hace daño. Amén. Este cuerpo, por la gloria de Dios, por su poder, va a ser transformado. Vamos a recibir uno perfecto. Y nosotros entonces logramos disfrutar todas estas bendiciones cuando hacemos la renovación de lo que creemos. Cuando dejamos de creer en lo que nos indican nuestros sentidos, porque ellos tienen contacto con el mundo, para aplicarnos a lo que leemos y escuchamos de Dios por medio de su Espíritu Santo. Esto es fácil de entender. Cuando entendemos que no somos de ese medio, que Él nos sacó de allí, y porque el deseo de Dios siempre fue que viviéramos en perfección, o sea, sin enfermedades, sin divisiones, sin guerras, sin corrupción, etcétera, 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 etcétera. Ese fue el deseo de Dios siempre y ha sido siempre y va a ser siempre y se va a aplicar, pero para eso hay que creer. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Colosenses 1, 13 al 14. Él nos libró. ¿Quién es Él? Le da el contexto, está hablando de Jesús. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Todo esto es parte de la obra de Jesús en la cruz, en obediencia al Padre. Así, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, se despojó de sí mismo. Él tiene el poder para hacerlo. Y se hizo a sí mismo hombre como nosotros, y siendo hombre se humilló para que toda la maldición, todo el pecado, toda la enfermedad y todo lo que nosotros sufrimos, fuéramos liberados de ellos. Él cargó con toda esa maldición, por eso se hizo maldito en la cruz. Yo espero que usted haya oído la enseñanza de 18 días sobre la Cena del Señor. Por creer en lo que Él hizo, en lo que Jesús hizo en la cruz, porque usted escucha eso, lo entiende y lo cree, aunque no le parezca lógico, adquirimos el derecho que Él nos otorga de ahora experimentar su deseo en esta vida, operando en su reino, creyendo su palabra. Voy a darle una serie de escrituras. Como les dije, les vuelvo a pedir, las anoten para que las coloquen en algún lugar visible y las puedan ver constantemente, mediten en ella y la repitan. La gente
a veces no sabe cómo hacer esta renovación del entendimiento. Pues esto es una manera, hermano. Coja la palabra. Y esto es una manera, estas escrituras usted las puede coger. Coja la palabra y comience a orar sobre ellas. Ya les doy un ejemplo. Por ejemplo, vamos allí, en la siguiente porción de la escritura que les voy a dar, que fue dada a Israel, pero no es exclusiva para Israel. Es una fiel promesa de Dios que se aplica a nosotros por ser sus hijos. Mire esto, versículo 28. Por eso es que cuando yo comienzo una enseñanza, les digo, por favor, apártense de todo, concéntrese y esto, porque esto es lo que el Señor quiere. Mire, 28, Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para usted poder oír atentamente a la voz de Jehová, usted tiene que estar concentrados, todo su ser, todo su espíritu, su alma y su cuerpo dispuestos a lo que Dios le está diciendo. Si usted va a leer la Biblia, concéntrese en ella. No tenga su celular a un lado, no ponga la musiquita a otro lado, y entonces esté pendiente de todas las cosas porque usted no está atento. ¿Y para qué quieres hacer esto? Oír atentamente a los de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahora, mandamientos es lo que yo te digo que hagas para que te vaya bien. Si usted lo hace, eso es lo que dice, usted lo hace, le va a ir bien. Entonces yo los guardo. ¿Dónde los guardo? En mi pensamiento, en mi memoria. Y los pongo por obra. Entonces, yo empiezo a orar como Dios me dice. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Escuche bien, mire las palabras. Vendrán sobre ti, te alcanzarán, vienen persiguiéndote. Usted no tiene que ir a perseguirlas. ¿Cuándo? Si oyes la voz de Jehová tu Dios. Ahora, mucha gente dice, pero es que yo no oigo la voz de Dios. La palabra es la voz de Dios. Está impresa. Está impresa allí en el libro, la Biblia. Escucha la palabra de Dios. Amén. Entonces, bajo el antiguo pacto, el individuo, las personas debían cumplir la ley para ser bendecidos por Dios. Y nadie la podía cumplir, porque solo violar una de las leyes violaba todo el código. Hoy, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, realizado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, todas las bendiciones en la Biblia, todas las bendiciones de Abraham, todas las bendiciones de Efesios 1, es decir, usted léalas porque hay miles allí, las recibirá por creer en lo que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, hizo por usted. Ahora, si usted lo cree, mire por ejemplo, Salmo 91.7. Salmo 91.7. Y déjeme tratar de poner esto en obra. 91.7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Entonces, si yo escuché lo que Dios dijo atentamente, que dice que aunque caigan 1000 y 10,000, y a mí no me va a pasar nada, quiere decir que estoy en medio de una dificultad, estoy en medio de un peligro donde están muriendo muchos a este lado y otros tantos a este lado, y aquí dice que a mí no me llegará. Y entonces cuando yo veo este contagio, que están cayendo muchos a un lado y muchos al otro, ¿qué es lo que yo hago con esta palabra? Gracias, Señor, porque tú dijiste que aunque cayeran 1000 a mi lado, a mi izquierda, y 10,000 a mi derecha, a mí no me llegará porque tú eres mi protector, porque tú eres mi Padre. Mire cómo obré, cómo pensé, cómo oré en lo que Él dijo. Vamos a usar otra escritura, Deuteronomio 28, versículo 13. Deuteronomio 28, versículo 13. Serás cabeza y no cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Escuche bien que el mandamiento sencillamente es creer en lo que Él dice. Pero ¿qué dice aquí? Serás cabeza y no cola. Esto es para las personas que dicen, a mí todo me sale mal, es que yo soy un arruinado, es que yo soy un bruto, es que no tengo no sé qué.
Comience a cambiar su manera de pensar con la palabra de Dios. Gracias, Señor, tú me has dicho que yo soy cabeza y no cola. Yo siempre estaré por encima. La ruina no me alcanza porque tú, Señor, eres mi bendición. Tú eres mi provisión. Tú eres quien me levanta. Tú eres el dueño del oro y de la plata y nunca tendré escasez en mi vida y mi familia tampoco, Señor. Es la manera de hacer una renovación del entendimiento. Ahora, ¿cuál es el gran mandamiento? Juan 6:40. Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, ¿qué es creer en Él? En lo que Él hizo y que Él es el Hijo de Dios que vino a morir para quitar el pecado del mundo, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces volvamos a Deuteronomio 28, ahora el versículo 7. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Entonces cuando vengan a atacarme, cuando venga el mal contra mí, cuando venga una amenaza, cuando venga un señalamiento, lo que sea, yo digo gracias Señor porque han salido contra mí, pero asimismo huirán de mí porque tú eres, Señor, mi defensor, tú eres mi abogado. Salmo 105, versículo 37. Salmo 105, 37. Esto es interesante porque yo siempre he pensado en esto que pasó con los israelitas. Sacó a los israelitas cargados de oro y plata y no hubo entre sus tribus nadie que enfermara. Ahora, ¿por qué les dio Dios oro y plata para irse al desierto? Este versículo hace referencia a esa noche en que los israelitas salieron de Egipto después de celebrar la primera Pascua, lo que hablaba antes, de que murieron los primogénitos de los egipcios, y entonces fueron dejados en libertad. Ellos fueron protegidos por Dios de sus enemigos, fueron prosperados económicamente, porque salieron con oro y plata, salieron sanos, y aproximadamente en una población de 2,5 a 3 millones de personas que estaban en confinamiento, en esclavitud, y dice que nadie enfermó. ¿Y por qué nadie enfermó? Porque Dios les prometió que no iban a enfermar. Amén. Aquel que murió y derramó su santa sangre por usted quiere hacerlo benefactor, el beneficiario de su bondad. Un entendimiento correcto de las Escrituras le abrirá la puerta para hacer suyas todas las bendiciones que Dios tiene para usted a través de Cristo. Miren, en tercera de Juan capítulo 2, y esta palabra le sirve para que usted entienda que es la prosperidad suya viene en la manera en que usted coja la palabra de Dios y la haga suya. Escuche atentamente, guárdelo y ponga por obra. Y Juan le está diciendo al anciano, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese que una cosa está ligada a la otra. ¿Cómo prospera mi alma? En el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Si yo deseo cuál es el propósito de Dios para mí, y Él quiere lo mejor para mí, Él quiere que yo sea su hijo, y Él quiere que yo sea una persona protegida, que nada me falte, porque eso dice el Salmo, porque eso dice Salmo 23, porque eso dice Salmo 51, Salmo 91, porque eso dice Mateo capítulo 6. Nada me va a faltar. Entonces Él desea que yo sea prosperado y que yo además tenga salud, que no venga la enfermedad contra mí. Porque Él lo determina, pero en la medida en que usted le crea. ¿Y cómo lo voy a creer si no lo conozco? Si no sé lo que dice. En Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y está hablando el Señor no solo de la vida eterna, sino de la vida ya. Su palabra sigue siendo verdad. Es lo único eterno, es lo único cierto. Él no miente ni se arrepiente de lo que ha dicho. Él cumple sus promesas. Y las cumple sobre aquellos que se atreven a vencer sus propias dudas, su propia incredulidad y la incredulidad del mundo. Porque a usted lo van a señalar. El mundo solo espera que usted se equivoque un tris para enseguida señalarlo. ¿Y usted cómo va a responder? ¿En el juego que ellos le plantean? ¿Que no entienden? ¿O como Dios le ha dicho? Sé manso. Ahora, ¿qué importa lo que el mundo diga de usted? Es lo que Dios diga de usted. Eso no quiere decir que entonces usted siga haciendo lo que usted quiere ser.
Porque si usted quiere realmente vivir, disfrutar de lo que Dios dice, aplíquese a lo que Dios dice, haga como Dios dice. Dios sigue siendo un fiel guardador de pactos. Cree en el Señor Jesucristo y su obra consumada. En Juan 8, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del mundo, del ambiente de pecado, de Satanás. Hermano, amigo, este año, yo no sé si usted a medianoche del 31 se sentó a pensar en sus nuevos propósitos, lo que usted quiere. Y si se da cuenta, si usted es de estas personas que hacen esto, se da cuenta, siempre va a estar insatisfecho y lo que usted obtuvo el año pasado no lo quiere mejorar. Muy pocos escriben, Señor, quiero ser diferente. Enséñame. Muchos, muy pocos escriben esto. Muy pocos desean esto. Muy pocos desean lo que Dios quiere. La mayoría desea lo que el mundo les ofrece. Este año, yo lo invito a que usted espere, crea en lo que Dios dice, tenga expectativa de la bendición de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre sus posesiones, sobre su trabajo, sobre su entrar y su salir. Fije su pensamiento en aquel que todo lo puede. En Romanos 5:17. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, escuche, reinó, es lo que gobierna el mundo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y por eso es que entonces dice que Él nos colocó, en Apocalipsis capítulo 1, dice que Él nos colocó como reyes, sus reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para reinar en vida por Jesucristo. ¿Reinar sobre qué? Sobre el mal. ¿Cómo reinamos sobre el mal? Primero en mí mismo y luego transmitiéndole esta verdad a los demás. ¿Y qué reciben ellos? La abundancia de la gracia del Señor y el don de la justicia. Tenga la convicción, la certeza de la palabra de Dios como su seguridad. De eso se trata la fe, de creer en Él, lo que dice al punto de llegar a depender absolutamente de su palabra. Dios está con usted, Dios está con su familia, le mostrará su salvación, porque tenemos un Salvador todopoderoso, lleno de amor, que dio su vida por cada ser humano en la tierra. Yo oro para que este año 2021 sea para usted y los suyos un año de victoria, porque su mente será renovada por la palabra de Dios. Esas promesas se harán vida en su mente y se verán materializadas en su vida para verla florecer, crecer y sobreabundar en la gracia que es por Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, vamos a orar. No se deje llenar de temor, llénese de la palabra de Dios. Tenemos que dejar este cuerpo, claro que lo tenemos que dejar. Nuestra vida, gracias a Dios, no está aquí, está en algo mejor. Esto es lo que conocemos y por eso muchos no creen, porque no se atreven a creer en algo mejor. Pero yo lo invito, mi hermano, yo lo invito a que usted se apegue más a Dios hoy, este año, ese sea su propósito real. No anhele las cosas del mundo. Yo no estoy hablando de que no tenga derecho a disfrutarlas, que no tenga comodidades. Pero eso no es lo que le va a otorgar a usted paz y seguridad. Dios le va a dar lo que usted necesita y tal vez más. Porque Él dice que lo hace próspero. Pero usted primero tiene que tener paz y seguridad en su cabeza, en su mente, en sus pensamientos. Si tiene dudas, si tiene inquietudes, si quiere que lo ayudemos en oración, lo que sea, escríbanos. Aquí está nuestro correo. Aquí está nuestro correo. Estamos para eso. Esa es nuestra misión. Padre, yo te doy gracias.
Gracias, Señor, por habernos escuchado, pero sobre todas las cosas por habernos declarado tu verdad, por revelarnos, Señor, tu verdad, porque tú eres un Dios y Padre real, Dios todopoderoso. No hay nadie por encima de ti, Señor. Gracias por sacarnos, Señor, del mundo. Gracias por ayudarnos, Señor, en la renovación de nuestro entendimiento para ser transformados realmente. Gracias por darnos un propósito sólido de vida. Gracias, Señor, por los que han de ser añadidos a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por nuestra sanidad. Gracias por nuestra seguridad, por nuestra paz, por nuestra protección. Gracias por tu justicia en nosotros. Ahora somos tu justicia. Gracias por nuestra prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.